Muy bien, el tema que vamos a compartir en esta hora se llama Cuando la gracia se convierte en desgracia. Y quiero que abramos la Biblia, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de la siguiente manera: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Si hay una verdadera gracia es porque hay una ¿qué? Hay una falsa gracia, ¿verdad? Entonces uno tiene que identificar en qué está. Si está en la verdadera gracia de Dios o está en la gracia falsa de Dios, no será. La palabra gracia es una de las palabras más hermosas de la Biblia. Y cuando estamos hablando de gracia, estamos hablando de el regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios, ¿sí o no? Cuando estamos hablando de gracia, estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando de la bondad, de lo bueno que es Dios y de todo lo que nosotros recibimos sin merecerlo. ¿Cuántos saben que somos pecadores, que no merecemos nada? Y por la gracia, por ese favor, ese regalo inmerecido, recibimos la salvación, recibimos las bendiciones de Dios. La cuestión y la preocupación es cuando una palabra tan hermosa como es la gracia termina convirtiéndose en algo muy malo en estos días y termina convirtiéndose en lo contrario, en toda una desgracia. Cuando la gracia se convierte en desgracia, este es nuestro tema de hoy. Y la Biblia nos muestra cuando hay una gracia falsa, cuando la gracia deja de ser gracia y se convierte en algo terrible, desgracia. Y voy a hablarle de 5 o 6 cosas cuando la gracia se convierte en desgracia. Número 1, la gracia se convierte en desgracia cuando se convierte en libertinaje. La gracia se vuelve desgracia cuando se convierte en libertinaje. ¿Cómo así? Leamos, esto lo dice la Biblia en Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A qué le suena a usted esa palabra, encubiertamente? Como escondidos, como gente que se ha infiltrado. Está hablando de gente que se ha metido en la iglesia, que se ha metido, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de Casa de Paz, estoy hablando de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo a nivel mundial en las naciones. Dice: algunos hombres han entrado silenciosamente, encubiertamente, se han metido en la iglesia, y pueden ser pastores, predicadores, líderes, apóstoles, como usted le quiera llamar. Y estos hombres, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, es decir, hombres malos, que convierten ¿en qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
está hablando cuando la gracia se convierte en algo terrible, en libertinaje. Y ese es el concepto que muchas veces se ha metido en la iglesia, a decirle: tranquilo, que Dios es tan bueno y Dios lo ama tanto a usted, y tenemos un Dios tan misericordioso que no importa cómo usted viva, haga lo malo, peque, fornique, adultera, mete vicio, haga lo que quiera con su vida, que Dios es bueno y la gracia de Dios lo cubre a usted y lo perdona todo, no importa lo que usted haga. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es un concepto. Hace algún tiempo se levantó una secta en las naciones que se llamaba Creciendo en Gracia. Fue muy famosa porque era muy controversial. El tipo andaba en un BMW en Estados Unidos como un millonario y hizo marcar a la gente con el 666 y se tatuaban SSS, que significaba salvos, siempre salvos. Y le enseñó a la gente una doctrina que agarró a miles y miles de personas en las naciones, diciéndole a la gente: haga lo que quiera, usted peque, haga lo que le dé la gana, porque la gracia del Señor está sobre usted y usted es salvo, siempre salvo. Usted no se va a perder, a usted no le va a pasar nada por la gracia de Dios. Y el tipo bebía, tomaba, tenía mujeres y lo que sea, y la gente en su congregación también hacía lo que quería, porque la gracia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es todo amor, todo misericordioso, y no importa lo que hagamos, Él nos ama y ya, y nunca nos va a pasar nada por la gracia de Dios. Mire cómo lo dice la palabra de Dios para todos, el mismo versículo. Dice: pues hay unos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios y toman el generoso amor de Dios. Ahí lo cambian, la gracia lo cambiaron por esa palabra muy bonita. El generoso amor de Dios, porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios de amor? Sí, yo lo creo también. Pero toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta, ¿qué? Inmoral. Y bajo eso encontramos casos terribles, como lo que escuchamos hace algún tiempo de un pastor en Colombia, en Pasto, que tenía una iglesia de más de 5,000 personas, y que mientras que estaban en la alabanza se iba y se acostaba en la oficina con 3 y 4 mujeres. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos vieron eso por las noticias? ¿Se lo vieron o no? Ya no salió, solo salió un caso muy conocido. Y salía a hablar del amor de Dios, y con la gracia de Dios tapando una cantidad de cochinadas, justificando su conducta inmoral. Escúcheme, eso no es gracia, eso es una falsa gracia. Por eso el apóstol Pedro dice: fíjense que estén en la verdadera gracia de Dios. Si usted está en un lugar donde le soban el hombro y le dice: tranquilo, que Dios entiende, hágale, mi hijo, siga pecando, que le doy un piquito, no pasa nada, hágale, que Dios es bueno y no pasa nada. Usted tiene que salir de ahí, que eso es una falsa gracia. La gracia del Señor no es para convertir en libertinaje. La Biblia dice, 1 de Pedro 2:16, como libres. ¿Cuántos saben que somos libres? Amén. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Dios me ama, entonces. Y usted sabe que ese concepto es muy viejo también, donde la gente, inclusive en la religión tradicional donde fuimos levantados muchos, la gente decía: el que peca y reza empata, ¿sí o no? Entonces va y hace tan y pascual y hace sus cosas, y después usted reza unas cosas y ya, y después vuelve, y esa es la gracia que termina en desgracia, una gracia falsa, una gracia que lleva a la gente al libertinaje.
Número 2, cuando la gracia termina siendo desgracia, se convierte en desgracia. Número 2, cuando no se valora. Cuando la gracia de Dios no se valora, termina convirtiéndose en desgracia. Fíjese usted estos versículos impresionantes. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Todos hemos pecado. ¿Quién puede levantar la mano aquí y decir que no ha fallado? Todos somos pecadores. Y dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo? Diga fuerte esa palabra. ¿Cómo es? Dígalo, porque yo sé que a usted eso le gusta. Diga gratuitamente. ¿O a quién no le gustan las cosas gratis? Levánteme la mano si hay alguien aquí que no le gusten las cosas gratis. Gratuitamente. Fuimos justificados gratuitamente por su ¿qué? Gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que la salvación que Dios nos da, nos la da ¿cómo? Gratuitamente. Oiga, qué tremendo eso, gratuitamente. Y entonces, como es gratis, uno dice, wow. Porque fíjese usted, uno por lo regular se deja engañar muy fácil. Cuando usted va a un almacén y le dicen, esa camisa vale 400,000 pesos, ¿usted qué dice? Uy, tiene que ser muy buena. ¿Cierto que sí? Pero si usted ve esa misma camisa en otro almacén y vale 20,000 pesos, ¿usted qué dice? Es chiviada. ¿Sí o no? Y si le dicen, vea, se la vamos a dar gratis, usted dice, ¿gratis? No, de eso tan bueno. Ah, se la sabe, ¿sí o no? Porque generalmente uno piensa que lo que es gratis es que es malo, ¿sí o no? Si es gratis, hermano, por algo están regalando esa pizza, debe estar podrida, ¿cierto? Por algo están repartiendo allá, eso debe ser malo. Si es gratis, es malo. Entonces, obviamente, cuando uno llega al Señor y se da cuenta que Él dice que somos justificados gratuitamente, que no tenemos que pagar para ser salvos, que gratis el Señor nos justifica, nos limpia, nos perdona. Entonces uno dice, gratis, gracia, gratis, gratis. Y entonces, como no nos costó nada, pensamos que debe ser alguna baratija, que debe ser algo malo, que no cuesta. Pero la cuestión es esta, es que uno no entiende lo que está diciendo la Biblia. Es gratis para nosotros, pero eso valió más de lo que usted se imagina, porque el precio que se tuvo que pagar por eso no fue gratis. El precio, pon las imágenes que están ahí adelante, Alejita. El precio que se pagó fue esto. Usted vea, gratis para nosotros, pero para Él eso no fue gratis. Pon la siguiente imagen. Usted ve eso, usted cree que fue gratis, fácil, malo, barato. Obvio que no. Pon la siguiente, mira eso. Esa imagen, esa es una película de Mel Gibson, pero parece muy sangriento, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? En Isaías, que Él fue desfigurado, que no había belleza en Él. Así quedó Jesús, desfigurado totalmente. Lo escupieron, le dieron bofetadas, le pusieron una corona de espinas. Cuando estaba herido, después de darle una pela con látigos, le pusieron ropas. Y después, ¿sabe lo que es una herida? Que se seque una ropa y después se la arranquen. Escúcheme, estas imágenes nos muestran que eso que nosotros no nos valió nada, no valió nada, que pensamos que gratis. Escúcheme,
gratis para nosotros, pero el valor de eso, dice la Biblia, que no se puede pagar con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, porque eso costó la sangre preciosa del Hijo de Dios, de Jesucristo. Ese es el precio. Es un precio gratis, porque es que no hay nadie que pueda pagar eso. Ni todos nosotros, reuniendo todo el dinero de los magnates del mundo, podríamos comprar una gota de la sangre de Jesús. Entonces por ahí hay un dicho que dice que lo que nada nos cuesta, oiga, se lo saben también, ¿cierto? Cuando algo no cuesta, por lo regular no se valora. No se valora. Yo eso lo sé, porque yo antes de ser pastor fui profesor de universidad y fui profesor de institutos, y después de un tiempo me quise hacer la labor con algunas personas que querían que yo les enseñara inglés gratis. Y yo me puse la mano en el pecho y dije: les voy a enseñar inglés gratis. No pasó nada, porque cuando es gratis nadie estudia, nadie hace tareas, nadie se pone las pilas, nadie lo valora. Y le dije a todos los estudiantes: si acabó el curso, chao, no más. Porque no se valora lo que es gratis. Y usualmente la gente, como ve que la salvación es gratis, entonces empiezan a jugar con la salvación y se vuelve una desgracia. La gracia de Dios, que es gratis, termina siendo una desgracia, porque alguien no entendió el valor de eso y se pone a jugar con la salvación y con la gracia de Dios, y se convierte en desgracia. Por eso dice la Biblia, Romanos 5:20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que entre más pecado, más gracia. Entonces algunas personas dijeron: ay, si entre más pecado, más gracia, entonces pequemos más, porque más gracia. ¿Cierto? Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:1. Vea lo que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La respuesta del apóstol Pablo: en ninguna manera. Así no es. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La Nueva Versión Internacional dice: de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Sencillo, la pregunta es: ¿usted cree que Jesús hizo todo lo que hizo? Recibir los escupa en la cara, ser desnudado públicamente, ser humillado, golpeado, maltratado, crucificado. Hizo todo eso para que nosotros sigamos viviendo en el pecado. ¿Usted cree que eso tiene sentido? Eso nunca tiene sentido en la mente de nadie que tenga algo de inteligencia. ¿Usted cree que el Padre dio a su Hijo para que fuera golpeado, escupido, para nada, para que la gente siga viviendo en el pecado normal? O sea, eso no tiene sentido. ¿Cuántos de nosotros daríamos un hijo para que lo escupan y lo golpeen y le peguen en la calle? Yo creo que nadie. Pero el Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo por amor, pero no es para que la gente siga viviendo en el pecado. Al contrario, para liberar a la gente del pecado, para que la gente pueda tener una vida nueva. ¿Cuántos creen eso? Entonces la gracia termina en desgracia cuando, número uno, se convierte en libertinaje. Número dos, cuando no se valora y se empieza a jugar con ello. Es gratis, no pasa nada, voy a jugar con eso. Y hay gente que empieza a jugar al cristianismo, a jugar a que unos días sí, otros días no. Unos días me consagro, otros días me vuelvo un borracho, y etcétera. Número 3, la gracia se convierte
en desgracia cuando se elimina el concepto claro de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Porque escúcheme, hermano, Dios es un Dios que por la palabra está claro, dice la Biblia, que es un Dios que disciplina a sus hijos, ¿o no? Disciplina. Ahí está Judas 1:4, volvamos a leerlo, se lo voy a leer en esta versión, lenguaje actual. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes. Dile a la persona que está a tu lado, ojo con esos colados, y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Ojo con ese concepto. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Entonces el concepto del castigo es un concepto que para muchas personas en su mente es algo negativo. Y cuando dicen castigo, piensan que es algo malo. Pero la Biblia es clara en decir que si un padre, una madre no castiga a sus hijos es porque no los ama. ¿Sí o no? Al contrario, no es una muestra de amor no castigar a los hijos. Y la Biblia es clara diciendo en Hebreos 12:5: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecies la ¿qué? Diga conmigo, disciplina. Ni desmayes cuando seas ¿qué? Reprensión. Versículo 6: porque el Señor al que ama ¿qué? Disciplina y azota. ¿A qué le suena esa palabra? Azotar. Usted sabe muy bien si tuvo papá así. A todo el que recibe por hijo. La palabra de Dios para todos dice: el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. No por su mal, porque el castigo es para corregir, corrección. Y todos los que estamos aquí necesitamos corrección, ¿o no? ¿O tú no necesitas corrección? Yo necesito corrección. Apocalipsis 3:19 está hablando el Señor Jesucristo y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A quién? A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, cuando en una iglesia no se habla de la disciplina de Dios, de la reprensión de Dios, del castigo de Dios, es un mensaje incorrecto. Porque el mensaje es claro: el castigo es una muestra de amor de Dios, porque Dios quiere corregirte. Y cuando la gente habla en la gracia de Dios, Dios no me va a corregir, no voy a recibir castigo, no voy a recibir corrección. Escúcheme, David era un consentido de Dios. ¿Cuántos saben que es así? ¿Pecó David, sí o no? ¿Cómo fue el pecado de David? Un día se despertó a las 4 de la tarde. Yo no sé cómo hacía para dormir hasta esa hora. Y cuando estaba asomándose en la terraza de su palacio, vio una visión. Una mujer que estaba bañándose desnuda por allá en un patio a esa hora. Sin duda estaba como en esos calorcitos de Cartago. Y le dio por bañarse por allá desnudita. Y David dijo: venga para acá. ¿Quién es esa mujer? Esa es la mujer de uno de sus soldados. ¿Verdad? Es casada. No importa, tráigala, que está querida. Y la trajo, la abrazó
se acostó con ella y le dijo: chao, gracias por tus servicios, llévate esta comidita para tu casa, este pollo frito frisbee. La mandó para la casa. La mandó para la casa. Y el hombre pensó que ya, listo, se acabó. Por ahí a los días le llega un mensaje: rey, que le mandaron un papelito. Y él fue a mirar en un papelito a ver si era un impuesto que le habían mandado o qué. Y cuando le mandan el papelito dice: rey, quedé embarazada. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Qué escándalo! Traigamos al esposo para que se acueste con ella. Y viene el esposo y le dice: yo lo mandé a traer de la guerra porque usted me cae tan bien. Váyase para la casa, y le mandó fruticas y todo. Acueste con su esposa y descanse bien rico. Y el hombre le dijo: no, yo no quiero acostarme con mi esposa. Yo soy un soldado fiel. Aquí estoy a tu servicio. Ay, qué soldado tan fiel este. ¿Sabe que venga por la noche, tomémonos unos traguitos? Lo emborrachó. Y al otro día lo encuentra borracho ahí en el palacio cuidándolo. Váyase con su mujer. No quiero, yo no quiero cuidar, rey. Le dice: ¿sabe qué? Váyase entonces para la guerra. Y escribe en un papelito: vea, hágame un favor. Y este muchacho que lleva una nota aquí, que es tan fiel que ni siquiera es capaz de abrir una nota, me lo matan, me lo ponen en la parte más peligrosa para que se muera. Y el soldadito se fue con el recado en la mano, que era la muerte de él. Amo a mi rey, David mató. Escúcheme. Y cuando el hombre llegó allá, lo pusieron en el peor lugar y preciso murió. Y le manda a decir al rey, el general: tengo la penosa noticia de decirte que murió tu soldado fiel. Y él dijo: menos mal, me libré de este chicharrón. Y no pasó nada. No, nada, porque como es el rey David, escribe muy bonitos salmos. No, señor. ¿Pasó algo o no pasó algo? Después viene el profeta y le dice: profeta David, tengo que darte una noticia. Se te va a morir tu hijo. Uno de tus hijos se te va a acostar con tus mujeres. Te vienen años de guerra. Te van a venir, se va a levantar la maldad en tu casa. Te viene una ruina tremenda. Escúcheme, ¿lo castigó Dios, sí o no? Ah, bueno, ¿para corregirlo o para destruirlo? Para corregirlo. Y no fue fácil, escúcheme. Pero uno no puede pensar en la vida que en la gracia de Dios, la disciplina de Dios no está. No, en la gracia de Dios, la disciplina de Dios es real. Es real. No puedes quitar la gracia y no puedes tampoco quitar la corrección de la Biblia. Dice la Biblia en Eclesiastés 8:11: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que ¿qué? Que no hay peligro en cometer maldades. ¿Es cierto? Mire cómo lo dice el lenguaje actual: cuando al malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede ¿qué? Seguir haciendo lo malo. No castigar es un mensaje muy negativo, porque cuando no castiga le dice a la gente: tranquilo, que tú puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. Listo. Entonces, cuando en la gracia se elimina el de la iglesia, el concepto de la reprensión, de la disciplina, se convierte en desgracia. Bien, vamos bien hasta ahí. Cuando la gracia se convierte en desgracia, número uno, ¿cuándo qué? Cuando se convierte en libertinaje. Número dos, cuando la gracia se convierte en desgracia, cuando no se valora. Número tres, cuando la gracia se convierte en desgracia, cuando se elimina el castigo. La gracia se convierte en desgracia, escuche este concepto, cuando
se habla mucho de la bondad de Dios y nunca se habla de la severidad de Dios. Porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios bueno? Obvio, ese mensaje es claro. Dios es bueno. Pero cuando no se habla de la severidad de Dios también. Y ahí está, Romanos 11:12. Mire lo que dice la Biblia, mire, léalo. Mira pues la bondad y la ¿qué? Dígalo más fuerte, la ¿qué? Severidad de Dios. Dos palabras. Bondad y severidad de Dios. Dos cosas. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa ¿qué? Bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mire cómo lo dice esta versión. Palabra de Dios para todos. Te habrás dado cuenta de que Dios es bondadoso, pero también estricto. ¿Cómo? Vuelvo a leer eso. Dios es ¿qué? Bondadoso, pero también estricto. Diga conmigo, bondad, severidad. Bueno, estricto. Entonces, cuando uno se va para un solo lado, para cualquiera de los dos, si usted se va para el lado solamente de la severidad de Dios, está dando un mensaje incompleto, porque la bondad de Dios es grande. Pero cuando usted se va solamente para la bondad de Dios y deja de hablar de la severidad de Dios, también está dando un mensaje incompleto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero también es severo. Dios es bueno, pero también es estricto. ¿Y cuándo está hablando el apóstol Pablo de esto? Si Romanos es uno de los libros más profundos de la Biblia. Es un libro poderoso que explica todo, mejor dicho, es alto contenido teológico. Y en el capítulo 11, el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de un arbolito para explicar el plan de Dios. Y pone un arbolito llamándole el olivo. Y está hablando que las ramas de ese arbolito, de ese olivo, son los judíos, que fueron el pueblo escogido de Dios, ¿cierto que sí? Y está diciendo que Dios, porque ellos desecharon al Mesías y por su dureza y por su pecado, cortó a las ramas naturales, o sea, los judíos, y decidió injertar en ese árbol a nosotros los gentiles, los que no éramos judíos, y nos puso ahí a participar de las promesas del pueblo de Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ojo que mire Dios cómo fue de severo de cortar a las ramas naturales, y cómo fue tan bueno que los puso a ustedes ahí. Bueno con ustedes, pero fue severo con ellos. Leamos. Ahí está en Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ya sabemos qué son esas ramas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, contra las otras, contra el otro pueblo. Si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿por la qué? Por la fe estás ahí. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, ojo, camina suavecito y con fe ahí metido. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. ¿Sí qué? Permaneces en esa bondad, en esa gracia. Pues de otra manera tú también ¿qué? Bueno, no es que uno no puede ser cortado después. Ahí está que sí. Si no,
permaneces en esa bondad, también serás cortado. Y dice el apóstol Pablo, que es el que más habla de la gracia, pone el ejemplo de Israel, del pueblo de Israel, y dice lo siguiente. Primera de Corintios 10:1, leamos. Le voy a leer la palabra de Dios para todos. Hermanos, quiero que recuerden, que refresquen la memoria, que todos nuestros antepasados, es decir, el pueblo de Israel, estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan que ellos andaban bajo la nube de la gloria de Dios, la Shekinah de Dios? Y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fueron como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida, comieron maná del cielo, ¿se acuerdan? Dios les dio pan del cielo. Mire todo lo que hizo Dios por ese pueblo. Bebieron de la roca, Dios de una roca les dio agua para que bebieran en su sed. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Pero Dios, ¿estaba contento con ellos o no? No estaba contento con ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No entraron en la tierra prometida. Y todo esto sucedió. ¿Para qué sucedió eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para servirnos de ejemplo. Ojo, no es de historia patria. Para que eso que les pasó a ellos no nos pase a nosotros. Para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos, que no adoremos ídolos como algunos de ellos. Así dicen las escrituras. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. Que no cometamos inmoralidades sexuales como muchos de ellos, que en un solo día murieron 23,000 personas por la inmoralidad sexual. ¿Hay severidad ahí o no? Oh, claro. En un solo día por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo, hermano. No se ponga a jugar con Cristo. ¿Hasta dónde yo voy a pecar sin que me lleguen consecuencias? No pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos, no murmuremos como algunos se quejaron, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió. Ojo, 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 ojo. Aquí está hablando el hombre que más habla de la gracia. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que aprendamos. Y fue escrito como que, dígalo fuerte, como que advertencia. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. O sea, ¿para quién es esa advertencia de lo que pasó allá? Diga, para mí. Y diga a la persona que está sentada a su lado, para usted, para que aprenda. Ojo, está diciendo el Señor, mire lo que ha pasado de la severidad de Dios, para que usted aprenda, usted que está en los últimos tiempos. Dice Hebreos 12:25 el apóstol Pablo, mire que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué tenemos que tener, iglesia? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor, no con miedo, con respeto y reverencia. Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Ahora, ¿dice la Biblia que Dios es amor, sí o no? Claro, la Biblia dice que Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero también la Biblia dice, nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, ojo, porque la gracia se convierte en desgracia cuando yo todo bondad, todo amor, y me olvido de la severidad y del fuego consumidor y del respeto que yo tengo que tener por Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando la gracia se convierte en desgracia, voy terminando estos últimos puntos. Cuando se enfatiza en el creer
y se elimina el obrar. Ojo, creer, obrar. Diga conmigo, creer, obrar. Otra vez, creer, obrar. Diga conmigo, fe, acción. Entonces, cuando solamente se enfatiza en la fe y se olvida el mensaje de la acción y del obrar, es un mensaje incompleto y también es una gracia que se convierte en desgracia. ¿Por qué? Leamos estos versículos importantes. Porque por gracia sois salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, eso tiene que tenerlo uno muy claro. Nosotros no somos salvos por nuestras obras. Dice la Biblia, por gracia sois salvos, por lo que Él hizo en la cruz, porque Él pagó un precio gratis, por eso sois salvos. ¿Cierto que sí? Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ojo que es una palabra importantísima. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo dejan muchos hasta ahí. Entonces, por gracia, por fe, no por obras. Entonces uno asimila que si es por gracia y por fe, las obras no van. Pero si usted sigue leyendo el versículo que a continuación da claridad, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, diga conmigo, ¿para qué fuimos creados? Para buenas obras. No es que no iban, así van. O sea, está diciendo, no son salvos por obras, pero sí para. Son salvos para que iban haciendo las obras de Dios. Fe y obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ustedes anden en ellas. Entonces el apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. Ay, yo tengo mucha fe. Y sus acciones, sus obras. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Entonces cuando se enfatiza todo el mensaje es fe, crea, fe. Genial, porque es verdad. Pero ojo, y se deja de hablar de lo otro, es un mensaje incompleto. Porque dice la Biblia que nada le aprovecha si usted tiene fe, pero no tiene ¿qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Dice el apóstol. Así también la fe, si no tiene obras, es que está muerta. No importa usted que diga mucho cree, lo que sea, está muerta sin obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice el apóstol, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo muestras una fe sin obras? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Excelente. Pero los demonios también creen. Están en el mismo nivel. Los demonios también creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Y vuelve y enfatiza en esa. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces escuche, mi amado. Cuando la iglesia, básicamente la iglesia se ha enfocado en enseñar ahora, cree en el Señor, serás salvo. Gloria a Dios, eso es verdad. Y el resto, y las obras, y tus acciones, y lo que tiene que pasar después de que creas que. Porque escúcheme, el Señor Jesucristo, hablando del juicio final, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuántos creen que Jesucristo viene? Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Cuántos creen que estaremos ahí? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. ¿Dónde vas a estar ese día? ¿Dónde voy a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Y dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Eso es una fe o eso es una obra? Ah, bueno, está hablando de obras. Ojo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. ¿Qué es eso? ¿Son obras o no son obras? Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve enfermo, me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, que no era solamente porque creían, sino porque tenían acciones de justicia, de fe, le dirán: ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste hacer acción, cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ah, bueno, mire el lado de la bondad de Dios. Ya vimos el lado de la bondad de Dios. Ahora mire el lado de la severidad de Dios. O aquí no está el lado de la severidad de Dios. Malditos, apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Acción. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Porque fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo en la cárcel, no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron: Señor. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le dijeron? Ay, es que es tan fácil decir Señor. Creo en el Señor, Señor. Eso es fácil. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste acción a mí, a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cree. ¿El que qué? ¿El que qué? El que hace. O sea que la voluntad de Dios, ¿hay que hacerla o no hay que hacerla? Claro, hay que hacerla. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando hay un mensaje que solo crea y fe, y no te dicen haz la voluntad de Dios, ese mensaje de supuestamente gracia se convierte en una desgracia, porque te están enviando a un lugar donde tú no quieres llegar. La gracia se convierte en desgracia, último punto, cuando se elimina del concepto bíblico la santidad. ¿La qué? La santidad. Escúcheme, Efesios 1:3 dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Cuántos somos escogidos de Dios? En Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que andáramos como nos diera la regalada voluntad. No, Señor. Para que fuésemos ¿qué? Y eso es Efesios, esto es Pablo hablando. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque hasta la última vez que yo leí la Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. O dice ahí que Él viene por una iglesia como sea. No, habla de santidad. Porque la santidad entra en la Biblia, ahí está. Y cuando tú hablas de amor y de misericordia y de fe y de bendiciones y de prosperidad, pero no te están hablando también de la santidad, el mensaje está incompleto.
Porque la santidad entra en el paquete. Porque fuimos escogidos para ser ¿qué? Santos y sin ¿qué? Sin mancha. La palabra santo significa ser apartados, diferentes, no igual, no andar en lo mismo que andábamos antes. Primera de Tesalonicenses 4:3, el apóstol Pablo dice: la voluntad de Dios es que vuestra santificación. ¿Es la voluntad de Dios la santidad o no? Claro, santificación, en el proceso donde cada día yo empiezo a cambiar, y todos estamos en ese proceso de santificación, ser cambiados a la imagen de Cristo y ser menos del mundo y más de Él, menos como éramos y más como Él quiere que seamos. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Como 4 o 5, el resto aquí. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es que santo, sean también ustedes que no pasa nada, la gracia, sean también santos en toda su manera de vivir, en nuestra manera de hablar. ¿Qué es ser santo? Perfecto, ser uno perfecto, dice volando en el aire. No, ser santo es ser apartado, diferente en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que si yo soy cristiano, mi manera de hablar debe ser diferente. O sea, no me digas yo soy cristiano pero mantengo diciendo groserías, maldiciones, con chistes groseros en mi boca, murmurando, hablando mal de todo mundo, lleno de palabras de ira. Santos en toda su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de vestir. Piensa en esto. Yo no le voy a decir cómo tiene que vestir usted, pero por lo menos de una manera poderosa. Usted me dice: el Señor, yo amo al Señor, y mostrando aquí toda la... El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermano, santos en toda su manera de vivir, vestirse hasta con modestia, habla la palabra, ¿verdad o no? Y la hermana así con la falda por acá, levantando las manos, y el pobre hermano ahí detrás sufriendo, bregando a adorar al Señor. Y aquí la canción: levantando las manos. Y no levante las manos porque... Bueno, sean santos porque yo soy santo. Estamos hablando de diferencia, que se note en ti una diferencia, que tú no eres igual a lo que eras, que no eres igual a todo el mundo, que en ti está Dios, y como está Dios tu vida es diferente. Eso es ser santo, tener santidad. Dice la Biblia, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá. ¿Cuántos creen eso? Como ladrón en la noche, en cualquier momento, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar como? En santa y piadosa manera de vivir. Esto no es un mensaje del Antiguo Testamento, es un mensaje para la iglesia del Nuevo Testamento. Vivir en santa y piadosa manera de vivir. Y eso tiene que ver con la gracia de Dios, que gratuitamente te salvó para que vivas en santidad. No porque vivías en santidad, para que vivas. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Cuántos están esperando eso? En los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él como sin mancha e irreprensibles en paz. Hebreos 12:14, y sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí o no? Diga conmigo: sin santidad nadie verá al Señor.
Eso es claro y eso tiene que estar en la iglesia, el mensaje de la santidad. Amados, la pregunta es, basándonos en esto, ¿en qué gracia estamos viviendo? Dice primera de Pedro 5:12. Leo estos versículos para terminar. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarles y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en esa gracia. Primera de Corintios 15:1, versículos importantes, nueva versión internacional. Ahora, hermano, quiero recordarles el evangelio que les prediqué y el mismo que recibieron y en el cual se mantienen ¿qué? Firmes. Hay que estar firmes en ese evangelio. Mediante ese evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Ese mensaje es contundente. Si se aferran a la palabra, de otro modo habrán creído en vano. Hebreos 13:43. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Diga conmigo, perseverar en la gracia de Dios. ¿En cuál gracia? En la gracia que no es libertinaje. ¿En cuál gracia? En la gracia que valora la salvación y el precio que se pagó. ¿En cuál gracia? En la gracia que valora la disciplina de Dios, que la acepta, que reconoce la necesidad de corrección. ¿En cuál gracia? En la gracia que reconoce la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. ¿En cuál gracia? En la gracia que tiene fe, pero que también tiene obras. ¿En cuál gracia? En la gracia que nos lleva a la santidad, para que Él nos encuentre así en su venida. Permanezcan en la verdadera gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile a la persona que está a tu lado que la gracia no se convierta en desgracia en tu vida. Señor, ayúdanos a ser una iglesia y cristianos que reconocen el mensaje de la verdadera gracia, porque tu palabra dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, donde muchos querrán apartar la verdad del oído y les hablarán sutilezas. Y la palabra sutilezas es cosas que se escuchan muy bien, que lo hacen a uno sentir muy bien, que parecen verdad pero que no son verdad. Y dice la palabra que en los últimos tiempos se amontonarán maestros para hablar a la gente lo que ellos quieren escuchar, no lo que tú debes escuchar. Y te van a decir, gracias, la gracia de Dios, tú tranquilo, tú vive como quieras, la gracia de Dios te cubre. Pues santidad, ¿cuál santidad? No es por obras, no es por obras, es por gracia, sí, es por gracia, pero para buenas obras en Cristo, para andar de una manera diferente. No menosprecies el sacrificio de Dios. Cada gota de sangre que se derramó por ti en la cruz, el Padre puso a su Hijo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz, porque te ama. Y dice la Biblia, para que nadie se pierda, sino que lleguen a la vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas, quiere que tú seas salvo. Pero es necesario que tú le creas a Dios y vivas para Dios. Creer y vivir para Dios. Señor,
clamamos, oh Dios, si hemos utilizado la gracia de Dios para disfrazar una conducta de inmoralidad, de pecado, si hemos jugado con la sangre de Jesús, si hemos jugado con eso porque hemos sentido que es gratis y que no vale. Señor, si hemos dejado ver que sí eres un Dios de amor, pero que también eres un Dios que hay que respetar con severidad, que nos ha dado ejemplos para advertirnos. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos, oh Dios, para que nos ayudes a vivir de manera agradable a ti. Porque un día, todos los que estamos aquí, estaremos frente a ti, a la derecha o a la izquierda. Y allí no habrán excusas, solo realidades de un Dios que mirará nuestra fe, nuestro caminar, nuestras obras, nuestra vida. ¿Cómo te va a encontrar a Dios? Si viniera en este momento el Señor por ti, ¿cómo te encuentra hoy? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida en esta noche con Dios? ¿Por qué no te pones a cuenta con Dios hoy? La Biblia dice: vengan ahora y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Gratis. ¿Por qué no te acercas hoy a Dios y le dices: Señor, yo reconozco que soy un pecador y que si estoy vivo es porque tú me estás dando una oportunidad, una vez más? Hoy el Señor te cubre, y si has pecado como lo hizo con aquella mujer adulta, te dice: vete hoy y no peques más. No te dice vete y sigue pecando, porque esa no es la gracia de Dios. Eso es una falsa gracia. Vete, no peques más. Valora la limpieza que yo te doy, el cambio que yo te doy hoy. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Jesucristo es el Señor, es el Salvador. Me entrego a Dios con todo mi corazón y dile: Señor, yo quiero que mi vida desde ahora sea diferente. Mi manera de hablar, de vestir, de pensar, de actuar, de responder en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Quiero que mi vida sea una vida que refleje el obrar, las obras de Dios que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y salimos de este lugar comprometidos a perseverar y a permanecer en la verdadera gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.